mesa del sistema endocrino con glándula páncreas y glándula suprarrenal. Antes queríamos darle el cronograma de lo que va a pasar de aquí en adelante. Estamos terminando esta tercera unidad. La semana próxima, hoy día estamos 13, miércoles 13, miércoles 20, entonces tenemos el examen de la tercera unidad que involucra 3 clases. Ya dejamos oído de lado, las 3 clases van a ser hipófisis, tiroides y aquí páncreas con suprarrenales. Además se editará la próxima semana la primera clase de 2 clases de la cuarta unidad, que es el sistema reproductor masculino, todo el 20, más la entrega del pasito, perdón, del atlas. Bien, el 27, la segunda práctica de, en este caso ya aparato reproductor femenino, incluyendo mama, que tiene algunas cuantas diapositivas importantes, y con eso cerramos el ciclo. Y el miércoles siguiente, que me parece que es 4, el examen, solo examen de cuarta unidad, y ahí cerramos el ciclo. O sea que nos quedan pocas semanas realmente, ¿no? Nos quedan pocas semanas, nos quedan 3 clases incluyendo esta, más la última semana solo el examen de cuarta unidad. Y también entrega de atlas de la cuarta unidad, que serán solo de las 2 clases últimas. Bien, entonces hablemos sobre el sistema endocrino. 2 glándulas sumamente importantes, el páncreas y las glándulas suprarrenales. Comenzaremos con el páncreas. El páncreas es una glándula mixta. ¿Qué significa? Que tiene tanto una parte de tipo exocrino y el otro componente endocrino. La diferencia entre las glándulas exocrinas y las endocrinas son varias, pero principalmente es que las glándulas exocrinas, para cumplir con sus funciones, tienen que tener acinos glandulares que elaboren la secreción, conductos excretores, que esa secreción elaborada lo lleve a través de conductos hacia el lugar donde va a ejercer su función. Por ejemplo, glándula sudorípara, recuerden ustedes que tiene acinos glandulares, elaboran el sudor a través de los conductos, estos conductos van llevando el sudor a la superficie de la piel. Las glándulas endocrinas no utilizan ni acinos glandulares ni tampoco conductos. Lo que utilizan simplemente es sus glándulas endocrinas que elaboran a las hormonas. Estas hormonas directamente envían sus secreciones hacia, o mejor dicho, estas glándulas envían sus secreciones, que son las hormonas, a través de los vasos sanguíneos, a través del torrente sanguíneo, y van a lugares ya predeterminados para cumplir sus funciones. Esos lugares son otros tejidos, otros órganos, otras células, a las que se llaman tejidos, órganos o células blanco, o diana para otros autores. Entonces vamos viendo que esta imagen es una parte interna del páncreas, porque el páncreas está rodeado de una cápsula, que no la vemos acá. La cápsula por fuera es el tejido conectivo, fibroso, con fibras colágenas. Desde la cápsula se emiten trabéculas al interior. Estas son las trabéculas que llegan desde la cápsula, entran al interior del páncreas, trabéculas. Estas trabéculas contienen vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervios, contienen algunas fibras reticulares, etc. Estas trabéculas tienen, digamos, direcciones diferentes, no son homogéneas las direcciones. Por ejemplo, una viene por acá, otra se cruza por acá. Y el entrecruzamiento de las trabéculas van a formar los llamados lobulillos pancreáticos. Un lobulillo pancreático está formado por el entrecruzamiento de varias trabéculas. Acá hay otro lobulillo, otro lobulillo, otro lobulillo. ¿Y qué contienen los lobulillos? Cualquiera de ellos. Los 2
elementos propios de la glándula pancreática, que son acinos glandulares y también los islotes de Langerhans, que pertenecen al páncreas endocrino. Páncreas endocrino, islotes de Langerhans. Los únicos elementos que pertenecen al páncreas endocrino son los islotes de Langerhans. Ya hablaremos de ellos más adelante. Y del páncreas exocrino, es decir, de los acinos, de los conductos, el 98% de su superficie corresponden a los acinos y a los conductos del páncreas exocrino. Páncreas, entonces, en resumen, es una glándula mixta que tiene un componente exocrino, que son los acinos con sus conductos. 98% del peso del páncreas es páncreas exocrino, mientras que el 1 o 2% del peso de todas las glándulas son los islotes de Langerhans del páncreas endocrino. Estos son los islotes de Langerhans. Hablemos primero del páncreas exocrino. Está constituido por acinos glandulares que forman racimos y conductos glandulares que llevan el producto de la secreción. ¿Qué secretan estos acinos? ¿Qué elaboran? ¿Qué sintetizan? Enzimas digestivas. ¿Qué enzimas digestivas? Por ejemplo, amilasa, tenemos también lipasa, que van a contribuir a el desarrollo y metabolismo, amilasa de los hidratos de carbono y lipasa de los lípidos, desdoblamiento de los lípidos como enzimas digestivas. Pero no solamente hay acinos, también tenemos, aparte del tejido acinoso, son estos acinos, los conductos excretores. Estos conductos excretores no solamente en el páncreas no solamente conducen los productos de secreción elaborados por los acinos, sino que además elaboran dentro de este epitelio cúbico. Este epitelio cúbico elabora agua y elabora bicarbonato de sodio. Apréndase, esas son las siglas del bicarbonato de sodio. ¿Y para qué elaborarán bicarbonato de sodio? Porque estas enzimas digestivas van a llegar al duodeno. El duodeno, lo mismo que el estómago, tiene un medio ácido, por el ácido clorhídrico. Entonces, ese medio ácido tiene que ser neutralizado en parte y lo tiene que hacer con algo alcalino, como es el bicarbonato de sodio, que va a ser elaborado por los conductos excretores del páncreas cuando lleguen al duodeno. Acá tenemos entonces los acinos glandulares. Los acinos glandulares son redondos, a veces ovalados, están compuestos. Este es un acino, como ejemplo, puede ser cualquiera de los demás acinos. Este acino está conformado por células acinares. ¿Cómo distinguimos una célula? Porque cada célula tiene un núcleo. El núcleo es basal, o sea, está en la base, en la parte más externa. Núcleos basales. Y estas son las células acinares de todo el acino. Un acino tiene 40 a 50 células acinares. Tienen una forma triangular o piramidal. ¿Qué significa piramidal? Por ejemplo, este acino de acá. Su núcleo basal tiene una base ancha y un vértice más delgado, como un triángulo, como una pirámide, de la forma piramidal de cada célula. En el centro, la luz. Y en la luz hay unas células centroacinares. ¿Qué son las células centroacinares? Es un grupo de células que se encuentran, como su nombre lo indica, en el centro del acino, y ya sabiendo que cada una de estas células acinares de todo el acino elaboran las células acinares, las enzimas digestivas, tienen que pasar por los conductos ya. Su primer lugar donde se coleccionan estas enzimas digestivas es en las
células centroacinares. Los vacinos glandulares pancreáticos son redondos, ovalados, se componen de células epiteliales, epitelio con su núcleo, de forma piramidal, cuyo ápice, la parte más adelgazada, se orientan hacia la luz central. Los núcleos son redondos, basales, y las células son basófilas, es decir, moradas o azules. Realmente otro corte histológico, donde vemos diversos acinos glandulares. Secretores. ¿Por qué secretores? Porque ¿qué secretan? Enzimas digestivas. En el centro está la luz, y la luz ocupada por células centroacinares. Se acompañan de vasos sanguíneos, venas o vénulas, venas pequeñas, vénulas y arteriolas, son arterias pequeñitas. Además tienen una serie de conductos. En primer lugar, donde se conexionan son el producto de la secreción en la luz de sus propios acinos, células centroacinares, pasan a otros conductos más grandes, que son los conductos intercalares. De los conductos intercalares pasarán a este conducto intralobular. Ya hemos visto los lobulillos en la primera imagen, que están formados por la intersección de las trabéculas. Bueno, dentro de esos lobulillos habrá un conducto intralobular. Se juntan varios conductos intralobuliares y forman un conducto más grande, conducto interlobular. Finalmente, los pocos conductos intralobuliares, interlobuliares, que son los más grandes, que están dentro del páncreas, se juntan y van al conducto principal del páncreas, que es el conducto de Wirsum, o a su conducto accesorio, que lo tiene por si falla el Wirsum, conducto de Santorini. Y este conducto de Wirsum va a llegar al duodeno, llevando las enzimas digestivas. Ya lo vamos a repetir eso con imágenes incluso. Entonces, nuevamente, acinos glandulares, en cuyo centro se encuentran las células centroacinares. Así rápidamente, esto ya es lo que hemos dicho, pero lo vamos a leer de todas maneras. Un acino glandular, cualquiera de ellos, por ejemplo, está formado por 40 a 50 células acinares. Los acinos son redondos, ovalados, en el centro una luz, la luz está ocupada por 3 o 4 células llamadas células centroacinares, donde se acumula la secreción. Y a partir de las células centroacinares van a pasar una serie de conductos cada vez más grandes. Células centroacinares. Una gran, con mayor aumento, no es que sea muy grande, sino que el aumento es mayor. Alrededor, las células acinares con su núcleo, cada célula una base ancha y un vértice adelgazado, como un triángulo, como una pirámide. Todos ellos estas células acinares elaboran las secreciones digestivas y las pasan a las células centroacinares. Más células centroacinares. Hay 4, hay 3. En resumen, tenemos aquí un pequeño sector de páncreas exocrino, todavía no tocamos el páncreas endocrino, donde vemos diferentes acinos. Estos acinos han sido cortados por la mitad, como una piñita, así, parece una piñita acá. Sacamos la otra mitad y vemos el centro. Puede ser cualquier corte tampoco. Muy bien. Escogemos esto. Tenemos un acino. ¿Por qué está formado el acino? Por células acinares. Cada célula acinar con su núcleo basal. Las células acinares tienen una forma piramidal, una base ancha y un vértice angosto. Todos convergen en el centro, en la luz. ¿Qué hay en la luz? Células centroacinares. Se juntan varias células centroacinares y conforman un conducto más grande, conducto intercalar. Se juntan varios conductos intercalares y forman un conducto aún más grande,
conducto intralobular. Se juntan varios conductos intralobuliares y forman un conducto interlobular, que es más grande aún. Algunos pocos conductos interlobulares van a conformar un conducto principal, conducto de Wilson, que se inicia, esto de amarillo es el páncreas, se inician en la cola del páncreas, continúan con el cuerpo del páncreas y cabeza de páncreas. En la cabeza del páncreas, antes de ingresar al duodeno, es el duodeno, antes de ingresar al duodeno, el conducto de Wilson que está llevando las enzimas digestivas se junta con el colédoco, también llamado conducto biliar común. El conducto biliar común o colédoco que va llevando la bilis. La bilis también es importante para la digestión. ¿Quién elabora la bilis? El hígado. Y esa bilis va a ser coleccionada, almacenada en la vesícula biliar. La vesícula biliar almacena el bilis, la bilis que ha sido elaborada por el hígado, y va administrando la bilis, la vesícula biliar, con sus contracciones, va eliminando o llevando bilis a través del conducto el conducto de la vesícula biliar se llama cístico, conducto cístico. El conducto cístico con el conducto hepático juntos forman el colédoco o conducto biliar común, llevando la bilis también, y se juntan con el Wilson, conducto de Wilson, y va llevando las enzimas digestivas y juntos entran acá, al duodeno, en una zona del duodeno que se llama ampolla de Vater. En esta ampolla de Vater va a pasar ambas secreciones, siempre y cuando se abra el esfínter de Oddi, que es un esfínter muscular que abre y cierra según la necesidad de sustancias que lleguen para la digestión que ocurre en esta porción del intestino delgado que es el duodeno. Aparte, miren estos puntitos de acá. Son unas secreciones, unos gránulos que tiene cada célula acinar. Estos gránulos contienen zimógeno. ¿Qué es el zimógeno? Zimógeno es una sustancia que es una sustancia proenzima, se le llama esta sustancia. Proenzima. ¿Y qué es una proenzima? Cualquier sustancia, en este caso el zimógeno, que va a optimizar la labor de las células, en este caso las células acinares, para que estas células acinares hagan la mayor tarea posible de elaborar las enzimas digestivas. Esta celulita que hemos sacado, cualquiera de ellas, es esta de acá. Una célula con su núcleo basal, su citoplasma, con sus propios organelas, retículo endoplasmático rugoso, aparato de Golgi, y acá abajo los gránulos de zimógeno. Los granulitos de zimógeno, proenzimas, que optimizan la labor de la célula acinar para que elabore sus secreciones enzimáticas. Hemos hablado de los conductos. Primero las células centrocinares, luego el conducto intercalar. Los conductos intercalares forman los conductos intralobulares. Dentro del lobulillo, un conducto intralobular. Este es el lobulillo. El mismo conducto intralobular, pero con aumento mayor en el microscopio, con la luz, y alrededor su epitelio cúbico, ya no simple, sino que hay dos capas de epitelio cúbico, es decir, ese es cúbico estratificado. Conducto intralobular, la luz y su epitelio, doble epitelio cúbico. Simple, ya no simple, siempre cuando es una sola hilera. Dos hileras o más, ya es estratificado. Tienes una vista panorámica de una porción del páncreas. Vamos viendo las trabéculas, el tejido conectivo, que van llegando. ¿Desde dónde llegan las trabéculas? Desde la cápsula. Cápsula de tejido conectivo, el mismo contenido de la cápsula entra al interior del páncreas formando trabéculas, y las trabéculas forman lóbulos.
las trabéculas de tejido conectivo, acá está en inglés, tejido conectivo, tienen vasos sanguíneos y tienen acá los conductos que nos interesan más ahora. Conducto, en inglés también, intralobular, dentro de este lobulillo. Otro conducto intralobular. Acá están las leyendas. IND, en inglés también, conducto intralobular. IND, conducto intralobular. IND, conducto intralobular. IRD, conducto interlobular, que es más grande. Varios conductos intralobulares llevan las secreciones a un solo conducto interlobular. Por acá habrá otro grupo de intralobulares como otro conducto interlobular. El conducto inter, que es más grande que el interlobular, es más grande también el conducto, y aparte una distinción importante es que está rodeado de abundante tejido conectivo alrededor. Lo vamos a ver más adelante. Y L, islote de Langerhans. Este islote de Langerhans no participa en este proceso del páncreas exocrino. Tiene sus propias funciones de páncreas endocrino y tantos otros islotes de Langerhans. Las trabéculas de tejido conectivo, y acá vemos un conducto intralobular y este es un interlobular. Miren ustedes el abundante tejido conectivo que separa el conducto, que es este, con su epitelio cúbico simple. Miren este epitelio del conducto, con secreciones incluso en su luz, pero este conducto interlobular es el único que puede estar rodeado de tejido conectivo. Y alrededor, los acinos glandulares, que son los acinos glandulares, están, digamos, no se acercan porque acá hay una especie de barrera que es el tejido conectivo que separa al resto de los acinos con el conducto interlobular. Acá igual, conducto interlobular con tejido conectivo alrededor, separándose de los acinos glandulares. Páncreas exocrino, conductos interlobulares o interlobulares, los llamamos mejor interlobulares, pero pueden en algunos textos decir interlobulares, porque es un lóbulo o lobulillo, según diferentes autores, rodeado de gran cantidad de tejido conectivo. Los conductos intercalares se vacían, es decir, vacían su contenido de enzimas digestivas a los conductos intralobulares, y los conductos intralobulares vacían sus enzimas digestivas a los conductos interlobulares. Páncreas endocrino ahora. El páncreas endocrino, aquí tenemos un corte histológico del gran sector del páncreas. Tenemos acá las trabéculas que provienen de la cápsula, vean ustedes, trabéculas que provienen de la cápsula. El páncreas endocrino, constituido por los islotes de Langerhans. Parecen pocos, pero en realidad cada páncreas tiene alrededor de 1 millón de islotes de Langerhans. 1 millón de islotes de Langerhans. Un islote de Langerhans, otro más, vamos viendo. Islotes de Langerhans. Cada islote de Langerhans tiene 5 tipos de células. Células A o alfa, B o beta, D o delta, células F o PP y célula G. 5 tipos de células. Cada tipo de célula elabora una hormona diferente. Con un acercamiento mayor en el microscopio vemos un islote de Langerhans con todas esas células de que hemos hablado. Aquí están. Estos son los núcleos de las células. Más islote de Langerhans. Otro islote de Langerhans que está muy cerca de un conducto, pero no tiene relación el islote de Langerhans con el conducto, porque este conducto pertenece al páncreas exocrino. El islote de Langerhans es del páncreas endocrino
no necesita conductos, habíamos dicho. Estos islotes van a elaborar a partir de las células que tiene en su interior hormonas diferentes, directamente a la sangre, directamente a la sangre. Bueno, regresamos acá para informarles con la anterior. Nos encontramos con este islote, puede ser cualquiera, este islote. Hemos dicho que los islotes de Langerhans tienen en su interior 5 tipos de células. Células A o alfa. ¿Qué elaboran las células alfa? Glucago. ¿Qué es el glucago? Es una hormona que va a aumentar los niveles de glucosa circulando por la sangre. Cuando la sangre tiene un nivel de glucosa muy bajo, el glucago, que pertenece a elaborado por las células A o alfa de los islotes de Langerhans, este glucago va a aumentar los niveles para estandarizarlos, niveles normales. Las células B o beta elaboran insulina. La insulina es antagonista del glucago, porque la labor de la insulina va a ser disminuir los niveles de glucosa circulando por la sangre. Las células D o delta elaboran otra hormona que se denomina somatostatina. Somatostatina. ¿Qué es la somatostatina? Es una hormona inhibitoria. ¿Qué inhibe? Inhibe la producción de varias hormonas diversas, entre ellas, por ejemplo, la hormona del crecimiento. Cuando el crecimiento no solamente es la estatura, sino el crecimiento de los tejidos, de los órganos, el desarrollo interno del niño, cómo va creciendo sus órganos, músculos. Esta hormona de crecimiento puede estar sobreexpresada y lo que hace la somatostatina es inhibir estos niveles de hormona de crecimiento. O cualquier otra hormona tiene esa capacidad. O sea, la somatostatina es una hormona inhibidora. ¿Y quién la elabora? Las células D o delta de los islotes de Langerhans. Tenemos las células F o PP. Las células F o PP son células que van a disminuir y a veces inhibir la producción de enzimas digestivas elaboradas por el páncreas exocrino. Aquí sí hay una pequeña relación. Dentro del islote de Langerhans, una de las 5 células que contienen son las células F o PP. ¿Qué significa PP? Polipéptido pancreático. Polipéptido pancreático inhibe la producción de enzimas digestivas por el páncreas exocrino. Cuando hay sobreproducción, porque una sobreproducción de enzima digestiva va a producir serios problemas al páncreas, va a producir pancreatitis aguda, necrosis enzimática y puede ser incluso perjudicial, causando la muerte en algunos casos. Y por último, las células G. Las células G elaboran otra hormona, gastrina. La gastrina es una hormona que es promotora de la formación del ácido clorhídrico. No es que la gastrina forme el ácido clorhídrico. Lo que hace la gastrina es promover que las células parietales del estómago elaboren el ácido clorhídrico. Elaboran el ácido clorhídrico en las células parietales. Lo que hace la gastrina es incentivar, promover a estas células parietales para que elaboren el ácido clorhídrico. Bueno, esos son los 5 tipos de células. Y también las células tienen porcentajes. Del 100% de las 5 células, el 20% corresponden a las células alfa o A. 70% pertenecen a las células beta o B, 5 a 10% las células delta o B, 1% a las células
F o PP, se puede llamar F o PP, cualquiera de los dos, PP de polipéptido pancreático, 1%, y otro 1% a la célula G, que elaboran gastrina. Entonces acá tenemos porcentaje, pero expresado ya en imágenes, porque con una coloración tipo inmunohistoquímica se puede ver a las células. Las hormonas no se van a ver así de esa manera, sino en análisis de sangre. Las células las vamos a ver, células A o alfa que elaboran glucagón, más o menos un 20%, que puede estar un poquito menos del 20%, pero de todas maneras es lo que se acerca bastante a ese porcentaje. Con este método de coloración inmunohistoquímica que va a colorear intensamente a las células que uno está buscando. En este caso, células alfa que elaboran glucagón. Lo mismo pasa con las células beta o B que elaboran insulina, 70%, hasta 3, y los de planetas, todos ellos sometidos a esta coloración inmunohistoquímica que le va a dar un teñido marrón intenso cuando están presentes. Las células D, del 5 al 10%, acá tenemos, se tiñen más o menos ese porcentaje, que secretoras de somatostatina, células T, células somatostatina inhibitorias de hormonas en general, células F, secretoras de polipéptido pancreático, PP, por eso se llaman PP por polipéptido pancreático, secretan para disminuir los niveles de enzimas digestivas que están elaborando los enzimas pancreáticos, el páncreas exótico. 1% apenas se tiene en las formas. Acá falta en este cuadro la célula G que elaboran gastrina. 1% también la célula G. Ahora pasamos a glándula suprarrenal. Bueno, la glándula suprarrenal es una glándula netamente endocrina. Está colocada cada una, son dos glándulas suprarrenales, cada una sobre cada riñón, por eso se llama suprarrenal. Tiene una base, la que se coloca sobre el riñón, que mide aproximadamente 5 centímetros. Tiene una altura de 2 centímetros y también 2 centímetros el diámetro de la parte superior, y 5, acá no vemos la parte inferior, que es una base un poco más ancha. Está rodeado, todo el contorno de la glándula suprarrenal está rodeado por tejido conectivo, fibroso, denso, con fibras colágenas. También desde la superficie externa van a ingresar al interior clavéculas, el tejido conectivo, muy parecido a lo del páncreas, llevando vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos que llevan son vasos capilares tipo sinusoides, son vasitos pequeños. Los vasos sanguíneos más pequeños se llaman capilares. El tipo de capilares que tienen son capilares sinusoides. ¿Qué es un capilar sinusoide? Un capilar que tiene poros en su superficie externa. Esos poros permiten el paso de pequeñas moléculas de entrada y salida. Bueno, el páncreas tiene dos componentes. Una corteza que es periférica, está alrededor de la corteza, dejando en el centro a la médula. La corteza, de la corteza en el centro, médula. Todo esto es médula, esta parte de acá. La corteza tiene tres zonas. Una zona más externa, inmediatamente por debajo de la cápsula, que se denomina zona glomerular. Glomerular porque sus células se parecen a los glomérulos renales, solo por eso, por un parecido físico. Luego tenemos una segunda zona fasciculada, que es la zona más grande, porcentaje muy alto de toda la glándula corresponde a la zona fasciculada. La tercera zona de la glándula suprarrenal es la zona reticular, que es la más pequeña. 7% del total de la glándula es la zona reticular. Estas tres zonas elaboran hormonas, diferentes hormonas. Las tres zonas están, digamos, a cargo de
o sea, están promovidas por la hormona adrenocorticotropa, ACTH. ¿Recuerdan ustedes en una clase de hipófisis? La hipófisis envía hormonas hacia a la glándula suprarrenal, la hormona ACTH, hormona adrenocorticotropa, para que la glándula suprarrenal pueda elaborar sus propias hormonas. Entonces, la hormona ACTH, o hormona adrenocorticotropa, proviene de la hipófisis, que le señala a la suprarrenal, sobre todo a la corteza suprarrenal, la orden de que elabore sus propias hormonas. ¿Y qué hormonas elabora la glándula suprarrenal? La zona glomerular, la más externa, elabora mineralocorticoides. Por ejemplo, tenemos la aldosterona, es un mineralocorticoide, la desoxicorticosterona, otro mineralocorticoide. El más importante acá es la aldosterona. ¿Qué es la aldosterona? Es una hormona que va a intervenir mucho en el fenómeno de aumento de la presión arterial. Cuando la presión arterial está muy baja, la aldosterona sale al exterior, a la circulación sanguínea. ¿Y qué hace? Hace que se retenga el cuerpo, retenga sodio, retenga agua. Al retener sodio, al retener agua, la presión va a aumentar. Esto es cuando hay una disminución de la presión arterial. Por eso que a los hipertensos se le dice que tengan un consumo muy pequeño de sal, porque la sal retiene agua y va a producir aumento de presión en un paciente ya hipertenso. Entonces tenemos la segunda zona fascicular o fasciculada. Esa zona fascicular o fasciculada es la más amplia de todas las zonas que lo tenemos dentro de la glándula suprarrenal. Contiene células que están así en forma paralela, forma vertical, en posición anatómica de la glándula. Las células están en forma vertical, son unas células pálidas, poco rosadas, y que contienen abundantes lípidos. En realidad, los lípidos, sobre todo colesterol, está presente en las tres zonas. Colesterol presente en las tres zonas, pero con mayor preponderancia el colesterol se encuentra en la zona fascicular, y se organizan estos lípidos en la zona fascicular en nombre de espongiocitos. ¿Qué son los espongiocitos? Son acúmulos de lípidos que se encuentran dentro de la zona fascicular de la corteza de la glándula suprarrenal. Espongiocitos. Habrá lípidos iguales en las otras dos zonas. La zona glomerular tendrá sus lípidos, la zona reticular tendrá sus lípidos, pero esos lípidos no hacen un conglomerado como para llamarse espongiocitos, que solamente están en la zona fascicular. ¿Qué elaboran la zona fascicular? Los glucocorticoides, como por ejemplo cortisol, glucocorticoides. La tercera zona es la zona llamada zona reticular, que es la más pequeña. La zona reticular, que contiene unas células oscuras y unas células claras. Las células claras elaboran andrógenos. ¿Qué son los andrógenos? Son hormonas sexuales masculinizantes que le van a dar a la persona caracteres sexuales varoniles, como por ejemplo voz gruesa, por ejemplo vello, barba, pero son caracteres secundarios, sexuales secundarios. ¿De acuerdo? Porque la mujer tiene también una cantidad pequeña de andrógenos, ¿no? Que a veces puede aumentar, ¿no? Producir algunos trastornos. ¿Hay una patología acerca de la falta de producción de andrógenos? ¿Perdón? ¿Existe una patología acerca de la falta de producción de andrógenos?
De la falta de producto. Sí, claro. ¿Cómo así? La patología, no me acuerdo ahorita la verdad, pero sí existen. Existen alteraciones diversas por los andrógenos. O ya de nacimiento, cuando no hay, por ejemplo, síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter, que tiene parte de eso ya es de nacimiento, ya por cromosómico. Pero también hay algunas alteraciones por deficiencias de andrógenos, ¿no? Por ejemplo, en la mujer, por ejemplo, síndromes ováricos, que se llama síndrome de Sheehan, ¿no? Eso también va a producir en la mujer vello, ¿no? Voz más gruesa. Son quistes de ovario que tienen algunas mujeres. No todos los quistes de ovario, porque muchas mujeres jóvenes tienen quistes de ovario. Pero cuando estos quistes de ovario son, digamos, diferentes, que tienen otro origen, sí puede producir alteraciones. Pero los nombres ahorita no me acuerdo de esas alteraciones propias de la disminución y de aumento también del rango. Bueno, seguimos entonces. Los andrógenos que se encuentran acá son dos, ¿no? La dehidroepiandrosterona de corrido, y la otra es la androstenediona, dehidroepiandrosterona y androstenediona. Bueno, esos andrógenos producidos por la zona reticular de la corteza suprarrenal. Y terminamos aquí en una médula. La médula de la parte central tiene características diferentes a la corteza, porque la médula está conectada con el sistema nervioso simpático. Y tiene unas células que poseen el sistema nervioso simpático. Las células de la médula suprarrenal se denominan células cromafines. Son nasales cromafines que hay ahí en la médula, provenientes del sistema nervioso simpático. ¿Qué van a producir las células cromafines? Van a producir catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. Esas son dos de las catecolaminas que se producen en médula suprarrenal. Además, la médula suprarrenal tiene, como parte del sistema nervioso simpático, ganglios simpáticos. Recuerdan ustedes, por lo que se habló en el sistema nervioso, que los ganglios nerviosos son acúmulos de cuerpos de las neuronas. Eso vamos a encontrar también en una médula suprarrenal, ganglios nerviosos simpáticos. Y tiene también dos vasos sanguíneos venosos que se llaman venas centrales adrenomedulares. Venas centrales adrenomedulares. Tenemos entonces aquí un corte histológico solamente de la corteza. La médula está más por debajo. La médula solo está en el centro, alrededor de toda la glándula, aparte de la cápsula, por debajo de la cápsula, corteza. La médula en el centro. Entonces, vemos la cápsula aquí, tejido conectivo denso, colagenoso, fibroso, con vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos, arteriales y venosos, van a hacer que entren dentro de las trabéculas, que es parte de la cápsula, entran llevando vasos sanguíneos, pero ya más pequeños, que son los capilares sinusoides. Capilares sinusoides, que son vasos un poco más pequeños que las arteriolas y venulas. Acá están las tres capas ya, las tres zonas: zona glomerular, zona fasciculada y la última zona, la zona reticular, la más mediocre, ¿no? Miren ustedes. La zona glomerular, miren las células formadas por grupos de células, grupos redondos que parecen glomérulos, ¿de acuerdo? Por eso se llama glomerular. La segunda se llama fasciculada. Son fascículos alargados, paralelos, verticales, superficie clara, algo rosada, y entre estas células, que están en fila india, a ver, vasos sanguíneos capilares sinusoides, lo mismo que por acá, capilares sinusoides. La tercera zona, zona reticular, un poco más oscura, por las células oscuras, que no tienen función. La función la tienen las células claras. Células claras. Las células claras elaboran andrógenos. Nuevamente aquí,
Tenemos acá la cápsula con sus vasos. Es la misma imagen, pero de corrido, completa, casi completa, porque sabemos que la cápsula y la corteza va a dar la vuelta todo, ¿no? Muy bien. Pero acá podemos ver la médula más ampliamente. Tenemos acá entonces la corteza, conformada por zona glomerular, zona fascicular y la zona reticular, un poco más oscura. Y la médula abajo, con la tonalidad diferente, una zona más clara, porque la médula tiene células cromafines que se tiñen más claramente, con un rosado pálido, con los núcleos igualmente pálidos. Tenemos la zona glomerular debajo de la cápsula. La cápsula, miren ustedes, fibras colágenas, largas, ondulantes, gruesas. Por debajo de la cápsula, zona glomerular, estas son las células agrupadas, conteniendo en su interior los núcleos de las células de la capa glomerular. Estas células van a elaborar aldosterona y desoxycorticosterona. También tenemos acá un vaso capilar, sinusoide. Sinusoide es el tipo de capilar. Sinusoide se llama porque tiene poros en su superficie externa. Desde la capa fascicular, ya sabe que son alargadas las células, paralelas, verticales, como columnas, y contienen los espongiocitos, que son, miren ustedes, acúmulos de lípidos. Vean ustedes los lípidos. Cualquier sitio que señalo hay lípidos abundantes. Son los espongiocitos de la zona fascicular. Aquí se elaboran los glucocorticoides, cortisol. La zona reticular, la tercera zona, tiene células oscuras, sin función conocida, células claras, las que elaboran los andrógenos. Y también con sus sinusoides, capilares sinusoides llenos de sangre. Regresamos a la zona fascicular, con columnas verticales alargadas, y los espongiocitos que se van a ver con mucha más claridad por acá, ¿no? Estos son los espongiocitos abundantes. Los sinusoides, miren ustedes, José Matías, ¿cómo están acá? Dentro de este vasito capilar, sinusoides. Entonces la apariencia es bastante distintiva, distingue bastante del resto de esta zona llamada fascicular. Esta es la forma de la glándula suprarrenal sobre cada riñón, de la parte que asienta sobre el riñón, 5 centímetros, unos 2.5 de alto, 2 centímetros de ancho en la parte superior, tiene una cápsula, una corteza, una médula. La médula tiene 10% del total, 90, algunos autores dicen entre 80 y 90% la corteza. La corteza es periférica, está alrededor de toda la glándula, mientras que en el centro se encuentra la médula. La médula está en el centro de la glándula. Esta glándula suprarrenal tiene 1 centímetro de espesor, bastante delgada, y tiene una base de 5 centímetros y una altura aquí de unos 2.5. Entonces tiene 2 venas, estamos hablando de la médula, 2 venas centrales, adrenomedulares, centrales porque están en el centro de la glándula. Adreno, ¿qué significa? Suprarrenal. Médula, de la médula suprarrenal. Vena central, adrenomedular. Tiene las células cromafines. Y por ahí vamos a ver, aquí seguramente que están, pero como es una vista muy panorámica, muy alejada, no vemos los ganglios nerviosos simpáticos. Aquí ya saben ustedes diferenciar A, zona glomerular, B, zona fascicular, C, zona reticular, y acá sin nombre, pero sí con su imagen de corchea, la médula. La cápsula por arriba, con tejido adiposo y vasos sanguíneos.
generalmente la corteza, y la médula asoma por acá, la médula. Cápsula, vasos sanguíneos, tejido adiposo. El tejido adiposo está entre los órganos porque funciona como una especie de colchón evitando que haya fricción entre órganos aledaños. Tenemos acá la zona glomerular, y estas formaciones redondeadas con unos núcleos celulares rojos cuando se trata de la coloración a sangre. Si la coloración estándar, que es HIE, hematoxilina y eosina, los núcleos lo vamos a ver en color morado o azul, ¿cierto? Se ven como núcleos siempre, pero con la coloración normal. Normal en el sentido que todo se colorea de HIE. Cuando uno quiere observar algo con mejor detalle, puede pedir coloraciones diferentes. Ok, sigamos entonces. La zona glomerular, zona fascicular, zona reticular y médula. Fácilmente, ¿no? Bueno, aquí un poco para terminar, un resumen de los tres. La cápsula, vean ustedes las fibras colágenas, largas, ondulantes, gruesas. Por debajo, la zona glomerular, con estas coloraciones de los grupos celulares, y que en la coloración basal se tiñen de rojo los niños. Elaboran mineralocorticoides con aldosterona o corticosterona, capilar sinusoide. Tenemos ahora la zona glomerular, pero en otra coloración, con H y E. Vamos a ver los núcleos azules. Capilares se colorean de rojo, los hematíes, que son los hematíes. Dentro de este capilar, que está un poco apretado entre los grupos de células, por eso es que se vuelven así en fila india, ¿no? Porque están ahí entre dos grupos celulares, más capilares con vasos, con hematíes en otros tipos. Zona glomerular o glomerulosa, ¿no? Puedes llamarlo de esta forma. Zona fascicular, que también es reconocida, ¿no? por los espongiocitos abundantes, por su conformación vertical, paralela, citoplasma ligeramente rosado, exoinógeno de aspecto espumoso por el colesterol que contienen. Los espongiocitos son los mismos lípidos que están organizados formando grupos. Entre las células se aprecian capilares sinusoides con hematíes. Sangre en general, porque los hematíes predominan, pero también hay glóbulos blancos, plaquetas, etc. Aquí lo vemos, por ejemplo, en forma vertical. La posición anatómica hace que se vea siempre vertical, pero si uno le pone de lado, lo va a ver de forma horizontal. Estas columnas verticales, en este caso ya son horizontales, de la zona fascicular, conservando pues aquí sus espongiocitos. Vean sus espongiocitos. Células adiposas. Y los capilares también apretaditos, sacando hematíes. La zona reticular sintetiza andrógenos, células oscuras. Son oscuras porque tienen cromatina más densa, más intensa, citoplasma más rosado y eosinófilo, más cercano a la médula. Función desconocida de las células oscuras, mientras que las células claras elaboran los andrógenos, cordones, o sea, forman cordones, es decir, filas indias. Una sola hilera de células sintetizan andrógenos como la de hidroepiandrosterona y la androstenediona, que nos va a dar los caracteres sexuales masculinos secundarios a los varones. Son células cilíndricas que contienen escasas y pequeñas gotas de lípidos. Tienen también lípidos, pero en menor cantidad. Se pueden encontrar en el citoplasma gránulos de lipofucina, son gránulos pardos o marrones que hacen ver que estas células ya están bastante avejentadas y seguramente van a necesitar recambio. Todas las células se pueden recambiar excepto las células nerviosas. Zona reticular con mayor aumento. Acá tenemos las células claras que elaboran
pasamos a la médula, que tiene células cromafines. Por debajo de la zona reticular, aquí empieza la médula. Acá termina la reticular, acá empieza la médula, con las células cromafines que están por acá. Son células más claras, citoplasma claro, núcleos igualmente claros, tienen dos venas centrales adrenomedulares. Hay una, son dos, y están rodeadas por fibras musculares lisas. Las fibras musculares lisas, cuando están alrededor de un conducto o de un vaso sanguíneo, pues lo que hacen es, como el músculo liso sobre todo, cuando tiene, acá dice músculo liso, ¿no? Músculo liso. El músculo liso se contrae. ¿Para qué se contrae? En este caso, para agilizar, para que el fluido sanguíneo, en este caso, porque es una vena, salga con mayor rapidez, ¿no? Con las contracciones, expulsa de mejor manera la sangre hacia adelante. La médula tiene células cromafines que pertenecen al sistema nervioso simpático, y estas células cromafines elaboran del 100% de elaboración, el 80% corresponde a adrenalina y el 20% de hormonas elaboradas por las células cromafines, 20% de noradrenalina. Células cromafines con una coloración más intensa. Bueno, las células se parecen unas a otras, ¿no? Si lo pongo así, ustedes no tienen que decir que son cromafines, acá lo mismo quiere decir son células con núcleos grandes, puros, citoplasma claro. Descriptivo, no, definitivamente no puedo dar diagnóstico si me ponen una imagen de esta manera. Algunas sí, por ejemplo la zona fascicular, la zona glomerular, cuando se trata de la coloración nasal que tiñe de rojo, esas células son las que se escogen para preguntar, ¿no? Entonces la médula tiene células cromafines, que son células del sistema nervioso simpático postganglionar originadas en la cresta neural. Coordinan la respuesta de lucha y huida ante algún riesgo, ¿cierto? Hay un riesgo inminente, es un riesgo sorpresivo, un asalto, cualquier elemento que pueda ocurrir. Digamos, puede ser también una sorpresa bastante agradable, pero sorpresa al fin. Entonces, la glándula suprarrenal, a través de la médula, secretan catecolaminas. Aquí esta imagen también se coge para tomarle el examen. Puede llegarle o no. ¿Por qué? Porque aquí en esta imagen podemos ver todo lo concerniente a la médula. Las células cromafines. Pero vemos las dos venas centrales, adrenomedulares, una y dos venas centrales adrenomedulares. Luego tenemos acá lo que decía los ganglios nerviosos simpáticos, que tienen un ganglio nervioso, pues cuerpos neuronales, 4 cuerpos neuronales, dice células ganglionares simpáticas dentro de este ganglio. Médula, la neurosperna se distingue porque tiene células claras y los núcleos igualmente claros. Vean estos núcleos claros. Células cromafines. Igualmente, en mayor aumento, células cromafines, núcleos claros. Esta es la última, como un resumen. Esta es la forma de una glándula suprarrenal, una base ancha, 5 centímetros, 1 centímetro de grosor, 2 centímetros en la parte superior, tiene su cápsula, su corteza y su médula. En el corte histológico tenemos acá la cápsula con vasos sanguíneos que ingresan a través de trabéculas dentro de la corteza y de la médula. Y por debajo vamos a ver la corteza con la zona glomerular, formas redondeadas, grupos celulares, elaboran los mineralocorticoides, como por ejemplo la aldosterona. Tenemos aquí la segunda zona fascicular, que son fascículos alargados, paralelos, verticales, que una coloración pálida, rosada o blanquecina, y que van a elaborar glucocorticoides como cortisol, cortisona, y tienen a los espongiocitos como células comunes de líquidos.
zona reticular, que es la más pequeña, 7% del total de la glándula. La zona reticular elabora andrógenos como la dehidroepiandrosterona y la androstenediona. Desde la zona reticular, hormonas sexuales masculinizantes como la dihidroepiandrosterona, a través de las células claras, que son las que elaboran estos andrógenos. Y la médula suprarrenal, pues va a tener conexión con el sistema nervioso simpático, y sus células principales son las células cromafines, que elaboran adrenalina, estas catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, y en la parte central van a tener dos venas centrales adrenomedulares y los ganglios nerviosos simpáticos. Muy bien, terminado nuestra presentación. ¿Alguna pregunta?